Bueno, pues vamos a terminar esta edición de Médicos Online de hoy hablando de quiropráctica y lo vamos a hacer con la doctora Ángela Olaru. La doctora Olaru es doctora en quiropráctica, también doctora en atención primaria por la Universidad Internacional de Cataluña. Doctora Olaru, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a vosotros, es un honor. Ángela, antes que nada, ¿qué es la quiropráctica para aquel que no lo sepa? Pues la quiropráctica es verdad que es muy poco conocida aquí en España. Sí. Es una medicina alternativa complementaria. Sí. Los quiroprácticos estamos licenciados y con una carrera de 6 años en los Estados Unidos y 5 en Europa. Es una carrera superior y los quiroprácticos, pues la carrera empezó en el inicio del siglo XX en los Estados Unidos. Se conoce en todo el mundo anglosajón. De hecho, en los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, se utiliza como tercera profesión sanitaria más conocida y después de la medicina alopática y de la odontología. Mucho menos conocida en Europa. Nos ayuda en muchas patologías y una de ellas en el ajuste de la columna vertebral, ¿no es cierto, doctora? Pues es verdad que nació como su enfoque principal es la columna. ¿Sí? Por otro lado, hay una diferencia importante entre lo que hacemos los quiroprácticos y lo que promovemos, porque el enfoque del quiropráctico es como el del dentista, el cual intenta hacer que los pacientes no pierdan las piezas dentales, que vayan haciendo profilaxis. Y esto es no necesariamente para evitar el dolor, que por supuesto es una de las cosas que hace que los quiroprácticos tratemos a la gente y que la gente venga a buscar ayuda, sino que sabiendo que dentro de la columna está abrigada gran parte del sistema nervioso central, la médula espinal, la cual es continuación del cerebro, pues es razón importante para mantener una flexión, una flexibilidad y una alineación de la columna para permitir al cerebro comunicarse correctamente con todos los tejidos del cuerpo. Esto hace que el sistema nervioso, comunicándose correctamente, todo funcione mejor. ¿Quién necesita hacerse una revisión de las que usted está comentando? Porque además la columna vertebral puede tener artrosis, la columna vertebral tiene hernias discales, tiene dolor, como mencionaba muy bien la doctora Olaru. ¿Quién debería hacerse esas revisiones y por qué, doctora? Pues le diría que todo el mundo. Y le diría que no hay ningún... Igual que los dentistas o parecido a los dentistas. Si tú llegas al dentista a los 46 años y nunca has pasado antes por un dentista, seguramente encontrará muchas caries y muchos otros problemas. Si llegas al quiropráctico pues a los 40 o pasado años, probablemente tendrás ya artrosis, discopatías y otras patologías relacionadas con un mal funcionamiento y mala alineación de las vértebras. Seguro que sí. Esto se podría corregir de manera tempranil. Se podría corregir desde cuando nacemos. En realidad, la primera subluxación, llamamos subluxación una desalineación vertebral, se produce normalmente durante el parto. Y por desgracia se desconoce completamente o casi completamente en la otra medicina. Cuando un bebé viene al mundo en condiciones de un parto natural o con cesárea, la primera cervical, también llamado atlas, se puede desplazar levemente, suficiente como para crear una compresión, una irritación de un nervio craneal llamado vago, el cual da la información nerviosa esencial a todos los órganos vitales. Muchos de los bebés tienen cólicos que se pueden resolver con una sola reposición del atlas, que es prácticamente como tocar un tomate y una pequeña presión en la dirección correcta. No obstante, pues dura mucho más y luego se croniciza y luego compensa en otro sitio. Necesitaríamos lo que también usted nos decía antes, un ajuste quiropráctico, ¿no, doctora? ¿Qué es un ajuste quiropráctico? Sí. Un ajuste quiropráctico no es una manipulación. Hay una diferencia entre manipular la columna de manera
general para movilizar, que también tiene su papel, pero el ajuste específico es reconocer, saber diagnosticar la posición correcta de cada vértebra a nivel de milésimas de milímetros. Y esto siempre lo hacemos no solo con la palpación, por lo menos yo en mi consulta, siempre pido una radiografía para asegurarme que la dirección de ajuste, de corrección de la vértebra desalineada está en la dirección correcta, porque puede hacer mucha diferencia. Igual que en un Ferrari, cuando hay un tornillo mal tornillado, si lo tornillas de la otra parte, en vez de corregirlo, pues no va a tener la misma performance. Está claro. También me ha llamado la atención, doctora Olaru, Ángela, que ahora que tanto se habla del sistema inmunitario, ¿no?, por el tema de la COVID, hay una relación directa entre columna vertebral y sistema inmunitario, ¿verdad? Pues sí, muy poca gente piensa en esto, los médicos desde luego conocen bien la fisiología. Es evidente que el sistema nervioso está, y hay muchos estudios a favor de este tema, o sea, en los últimos 2 decenios se han hecho múltiples estudios que han demostrado que hay una conexión directa y muy necesaria entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Como decía antes, el sistema nervioso está abrigado por el cráneo y la columna. No hay otro sistema nervioso central. Ahí está la centralita. Este sistema nervioso necesita comunicarse correctamente y se comunica continuamente con el sistema inmunitario a través de señales nerviosas y también a través de unas proteínas que son unos parámetros químicos, unas moléculas, mejor dicho, las cuales pues indican si hay necesidad de adaptabilidad, y los dos hacen una tarea común de adaptabilidad, o sea, de adaptarse al cambio del ambiente y frente a un agresor. Siempre trabajan juntos. O sea, cuanto más alineada está la columna, mejor comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Por eso también los deportistas acuden al quiropráctico. Eso es otro tema. El deportista es como, siempre decía antes, como los coches de carreras. A nadie se le ocurriría hacer una carrera con un Ferrari o yo qué sé, un McLaren, sin pasar por el box regularmente. Claro. Y mucha gente tiene este mito, es una falsa creencia de que si hago deporte, que es muy saludable, por supuesto, no necesito nada más porque si no me duele estoy bien. Nada más lejos de la verdad. Si tú haces mucho deporte, es cuando más necesitas pasar por un tune-up, se dice en inglés, por una puesta a punto, para que estés siempre en tu estructura, postura, columna, esté alineada, y para que tengas la mejor performance y evites lesiones. Pues yo, doctora Ángela Olaru, le agradezco muchísimo su tiempo porque nos ha permitido hacer una introducción a la quiropráctica, una gran desconocida y una gran ayuda para nuestra salud y para nuestra calidad de vida. Ojalá tengamos la ocasión de ir profundizando en algunas patologías en concreto. Muchísimas gracias, doctora, ha sido un placer. Cuídese mucho. El placer ha sido mío y muchas gracias a vosotros. Muy amable, muy amable. Con la quiropráctica, a la cama no tira sin saber una cosa más. Ponemos punto y final a esta edición de Médicos Online. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Sigan en la sintonía de TVCAT. Buenas tardes.